Saludos y bienvenidos a nuestra lección de hoy. Recordarás que en lecciones anteriores hemos comenzado a trabajar con la geometría. Interesante la geometría, de la cual has conocido algunos conceptos importantes para trabajar fundamentalmente con ángulos. Y vamos a recordar al inicio de nuestra lección aquellos elementos más importantes que nos han hecho falta y que vamos a utilizar en la lección de hoy. Recordarás que el último ejercicio de la clase anterior fue: determina los ángulos alternos, correspondientes y conjugados que veas en la figura siguiente. La figura tienes dos rectas paralelas A y B y cortadas por una secante C. Observa que se han formado 8 ángulos: alfa, beta, gamma, delta, lambda, zeta, psi y omega. Observarás entonces que ángulos alternos podemos encontrar, por ejemplo, beta y psi, los extremos. Observa que son dos ángulos que están a diferente lado de la secante, no tienen vértice común y ambos son externos. Esto mismo ocurre para alfa y omega. Observa entonces, vamos a los internos. Tienes delta y zeta. Son ambos ángulos internos, no tienen vértice común y están a ambos lados de la secante, o sea, uno en un lado y el otro en el otro. Lo mismo ocurre con gamma y lambda. Te darás cuenta entonces que para los ángulos correspondientes tendrás, por ejemplo, beta y zeta o gamma y omega. Están a un mismo lado de la secante, no tienen vértice común y uno es interno y el otro externo. Tienes también como correspondientes alfa y delta y psi. Para los ángulos conjugados te darás cuenta que, por ejemplo, beta y omega, gamma y zeta, alfa y psi, delta y lambda. Estos ángulos son ángulos que se encuentran a un mismo lado de la secante y ambos son externos o ambos son internos. Una vez recordados estos elementos, puedes comprobar, por supuesto, con tus respuestas de la clase anterior y darte cuenta cuáles son las características que deben cumplir cada uno de ellos. Pero recuerda que esta misma posición para los ángulos lo habíamos estudiado cuando dos rectas cualesquiera eran cortadas por una secante. En este caso, las rectas son paralelas. Y te preguntarás, ¿existirá alguna condición especial para estos ángulos cuando las rectas son paralelas? ¿Tendrán alguna característica en especial que amerite la pena estudiar estos ángulos cuando ellos se encuentran entre paralelas? Precisamente es el asunto que trataremos en la lección de hoy. Lección 63. Propiedades de los ángulos entre paralelas. Lección 63. Propiedades de los ángulos entre paralelas. Bueno, verás que estas propiedades son sumamente importantes para el trabajo del cálculo de ángulos y te darás cuenta porque en esta primera propiedad verás lo importante que resultan ya.
Si dos rectas paralelas se cortan por una secante, los ángulos correspondientes que se forman son iguales, o sea, que tienen la misma amplitud. Te darás cuenta que es una propiedad muy importante. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos correspondientes que se forman son iguales. Te recuerdo que los ángulos correspondientes tendrías que verlos a pares, o sea, un par de ángulos correspondientes. En las rectas que viste del ejemplo anterior, podrás darte cuenta que se forman 4 pares de ángulos correspondientes. Ahora puedes tomar la nota. Como ves, esta propiedad tú puedes comprobarla en el ejercicio último que hicimos en la lección y que recordamos en la lección de hoy. Fíjate, si escribieras o dibujaras dos rectas paralelas cortadas por una secante, podrás entonces medir los ángulos correspondientes que en ellas se encuentran. Comprobarás que estos son iguales. Vamos a ver entonces que de la misma manera que si tienes dos rectas paralelas cortadas por una secante, te obtienes que los ángulos correspondientes que se forman son iguales, entonces te preguntarás, si tenemos dos rectas cortadas por una secante y los correspondientes que se forman cuando los medimos nos damos cuenta que son iguales, ¿a qué conclusión llegaríamos? Pues la única conclusión a que podríamos llegar es que las rectas son paralelas. Es la propiedad que vas a tener en una lámina a continuación. Bueno, igualmente, si dos ángulos correspondientes son iguales, porque lo hayas medido, lo hayas comprobado, entonces las rectas que los forman son paralelas. Bueno, has visto las propiedades para los ángulos correspondientes y te preguntarás, ¿ocurrirá lo mismo, por ejemplo, con los alternos? Precisamente es la propiedad que vas a ver a continuación. Si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos alternos que se forman son iguales. Si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos alternos que se forman son iguales.
Bueno, de la misma forma que has comprobado para los correspondientes, en una figura como la que te presentamos y que ya te es familiar, puedes comprobar que también los alternos son iguales. Por ejemplo, comprueba que alfa y omega son iguales. Comprueba que beta y psi son iguales. Sí, eso lo puedes comprobar para los alternos, o por ejemplo, gamma y lambda, o delta y zeta. También pudieras comprobar en esta figura que los correspondientes son iguales, por ejemplo, beta y zeta, o gamma y omega. Te aconsejo que lo hagas para que compruebes. Sé que con la ayuda de tu facilitador podrás medir estos ángulos y comprobar las propiedades. Pero, y te preguntarás, ¿y qué ocurre con los conjugados? ¿Ocurrirá lo mismo? ¿La propiedad será igual? Bueno, pues no. Para los conjugados la propiedad es diferente y es lo que tienes, por supuesto, en una lámina. Si dos rectas son paralelas, cortadas por una secante, los ángulos conjugados que se forman suman 180 grados. Si dos rectas son paralelas, cortadas por una secante, los ángulos conjugados que se forman suman 180 grados. También en esta figura, que ya te es familiar, puedes comprobar que la suma de los ángulos conjugados es 180 grados. Por ejemplo, puedes comprobar que beta más omega te dará como resultado 180 grados. Y puedes comprobar, por ejemplo, que gamma y zeta, cuando adicionas sus valores, te da 180 grados. Como ves, la figura para comprobar puede ser exactamente la misma en todos los casos, solo que tienes que tener en cuenta cuál es la propiedad que estás comprobando. Pero, bueno, te preguntarás, de la misma forma que habíamos hecho anteriormente, podemos preguntarnos que si los ángulos alternos que tenemos en una figura son iguales, ¿yo puedo afirmar que las rectas son paralelas? O
Si tengo dos ángulos en la posición de conjugados y cuando adiciono sus valores me da 180 grados, ¿yo puedo afirmar que esas rectas que los han formado son paralelas? Efectivamente sí, y es la propiedad que vas a ver a continuación. Igualmente, si dos ángulos alternos son iguales, entonces las rectas que los forman son paralelas. Si dos ángulos alternos son iguales, entonces las rectas que los han formado son paralelas. Y si dos ángulos conjugados suman 180 grados, entonces las rectas que los forman son paralelas. O sea, puedes afirmar que cuando estos ángulos en la posición de correspondientes y alternos son iguales, las rectas que los han formado son paralelas. Y si los ángulos que se han formado en la posición de conjugados suman 180 grados, estos están formados entre rectas paralelas. Ahora quisiera que habláramos sobre una propiedad muy especial que puede ocurrir, y es lo siguiente. Si las dos rectas paralelas están cortadas por una secante en una posición especial, o sea, formando un ángulo de 90 grados, ocurrirá entonces que todos los ángulos que se han formado en la figura serán de 90 grados. Por lo tanto, todos los ángulos que se forman son iguales. Te propongo que veas la propiedad en una lámina. Si dos rectas son cortadas por una secante, de modo que uno de los ángulos que se forman es recto, entonces todos son rectos.
Observa que la figura que te damos a continuación es precisamente la correspondiente a la nota que acabamos de ver. Si dos rectas son paralelas y están cortadas por una secante en la posición en que se forma un ángulo de 90 grados, o sea, perpendicular a las paralelas, entonces ocurre que todos los ángulos son iguales y son, por supuesto, rectos, o sea, de 90 grados. Puedes hacer una figura similar en tu cuaderno y comprobarlo. Si ya tienes todos los conocimientos, te propongo ahora realizar un primer ejercicio. Calcular el valor del ángulo gamma. Justifica. Calcular el valor del ángulo gamma. Justifica. Bueno, en este caso, el ejercicio no te lo precisa, pero tú debes precisar en tus cuadernos
que A y B son dos rectas paralelas y que P es la secante. No lo hemos precisado porque, por supuesto, estamos trabajando con rectas paralelas cortadas por una secante, pero tú debes tenerlo muy claro. Por supuesto que ya has tenido tiempo de resolver el ejercicio y estamos en condiciones de comprobar tu respuesta. La respuesta del ejercicio, puedes darte cuenta que, por supuesto que gamma también mide 110 grados. ¿Por qué? Por ser ángulo correspondiente, por supuesto, con el ángulo que te dan arriba y están entre las paralelas A y B. Quiero que notes que hemos precisado con quién es correspondiente el ángulo y además hemos precisado entre qué rectas paralelas se encuentra. En todos los ejercicios debes hacerlo. Seguramente no tuviste dificultades. Por supuesto que te propongo ahora continuar con ejercicios. Dadas las rectas A paralela a B, paralela a C. Observa que en este caso tienes tres rectas paralelas, A, B y C. Y D es una secante que corta a las tres rectas paralelas. Debes calcular la amplitud del ángulo 1, 2 y 3. Observa las posiciones en que ellos se encuentran y aplica todos los conocimientos que posees de las clases de geometría.
Bueno, el ejercicio te ha precisado que las rectas que estamos planteando son paralelas y cortadas por una secante y te han dado determinadas condiciones para poder calcular el valor de determinados ángulos, los cuales seguramente has podido ya responder. Y vamos entonces a comprobar estas respuestas. Observarás que el ángulo alfa mide 38 grados y tengo que buscar el valor del ángulo 1. También el ángulo 1 mide 38 grados, pero observa cómo ha sido la justificación. Hemos justificado el valor del ángulo 1 porque el ángulo 1 tiene la misma amplitud que el ángulo alfa. ¿Debido a qué? A que alfa y el ángulo 1 son correspondientes entre las paralelas A y B. Observa que hemos dicho, hemos determinado, hemos indicado cuáles son las rectas paralelas entre las que ellos se encuentran. El ángulo 1 ocupa con el ángulo alfa la posición de correspondientes. Es importante que siempre justifiques todos los cálculos que realices. Podrás comprobar ahora esta respuesta con la que tienes en tus cuadernos. Por lo tanto, te doy un minutico para que compruebes. Para calcular el ángulo 2, te habrás dado cuenta que la posición del ángulo 1 y el ángulo 2 ocupan la posición de adyacentes. La suma de ambos será 180 grados. Observa que la posición de adyacentes, evidentemente, no tiene nada que ver con la posición de paralelas, pero sí la posición de adyacentes existe aun cuando estás entre rectas paralelas también, cortadas por una secante. Este es un ejemplo. Ángulos 1 y 2 ocupan la posición de adyacentes. En este caso entonces, el ángulo 1 más el ángulo 2 deben sumar 180 grados. Por lo tanto, en virtud de la operación inversa, que sería la sustracción, podemos decir que 180 menos 38 nos da la amplitud del ángulo 2, que sería en este caso 142 grados. Está realizada la operación y tú puedes comprobar con tu cuaderno. El ángulo 3, te podrás dar cuenta que tiene la posición de correspondiente con el ángulo 2, pero observarás que 2 y 3 son correspondientes entre las paralelas B y C. Por lo tanto, observa en la justificación de lo que has calculado que el ángulo 3 es igual a 142 grados porque es lo que mide el ángulo 2. ¿Por qué? Por ser correspondiente con el ángulo 2,
entre las paralelas D y C. Una vez que has realizado estos ejercicios, espero que hayas entendido muy bien los contenidos de la lección de hoy. Te recuerdo entonces que en la lección de hoy has estudiado propiedades de los ángulos entre rectas paralelas. Te darás cuenta que los ángulos alternos entre paralelas son iguales, o sea, tienen la misma amplitud. Lo mismo ocurre con los ángulos correspondientes. Y también sabes que los conjugados entre paralelas suman 180 grados. Pero te recuerdo que si tienes ángulos en la posición de conjugados y ellos suman 180 grados, es porque los han formado rectas paralelas. En el caso de tener ángulos en la posición de alternos o correspondientes y te des cuenta que tienen la misma amplitud, también es porque han sido formados entre rectas paralelas. Voy a recordarte además que en cada ejercicio, cuando calcules, debes justificar muy bien los cálculos que realices. Debes sencillamente buscar en qué rectas paralelas se encuentra, qué ángulos son los que estoy buscando, qué posición es la que tienen ellos. Y todo muy bien detallado para justificar. Te propongo entonces que realices los ejercicios que tienes en tu cuaderno mimeografiado y nos veremos en un próximo encuentro.